Mi nombre es Lila Gaspar y soy estudiante de la Universidad Fermín Toro, cursante del quinto año de Derecho en la modalidad SAIA, y en esta oportunidad, cumpliendo con la actividad asignada por la materia Introducción a las Ciencias Criminalísticas, estaré hablando sobre el sitio de suceso, la cadena de custodia y los métodos de abordaje del sitio de suceso para la búsqueda de las evidencias. El sitio del suceso se entiende como el lugar o el espacio donde se ha cometido un hecho punible, es decir, o un acto ilícito, donde se encuentran diversos indicios, evidencias, donde se recolectan esas evidencias para su respectivo procesamiento. La clasificación del suceso están en típicos y en atípicos. ¿Cuáles son los típicos? Es aquel sitio del suceso en donde el lugar del hecho y el lugar del hallazgo se encuentran en el mismo espacio. Ejemplo, pues cometió un homicidio en una habitación sin traslado de cadáver. Y el atípico es donde se haya cometido un delito en un determinado habitación o algo así y hayan encontrado el cadáver en el patio de la casa. Como siguiente punto, los pasos para la investigación de un hecho punible en cuanto al sitio del suceso. El primero es verificación o comisión de un hecho punible y el segundo, protección del sitio del suceso. En la primera se deberá participar un análisis del mismo, organizando en equipo los diferentes funcionarios de acuerdo a la metodología que se ajuste al caso y asignándole actividades que ellos deben cumplir y protección del suceso, es decir, proteger el sitio para que no se digan recolectas, no se vaya a perder ningún indicio, ninguna prueba. Es el resguardo que debe hacerse en todo sitio. Entonces esta función corresponde a los agentes policiales. Observación del sitio del suceso, la inspección que se debe hacer, la fijación del sitio del suceso y así como también los rasgos y las evidencias corresponden a la búsqueda sistemática en el sitio del suceso de que hayan sido apreciadas durante los anteriores pasos del trabajo. Y también está el levantamiento del rotulado y las evidencias generales, pues el levantamiento con sus respectivos cuidados, y igualmente el embalaje, el etiquetado, el rotulado que se debe hacer, y las reglas generales del manejo de las escenas del crimen es no tocar o mover las armas, objetos o cualquier superficie. Si la víctima estuviera muerta, no se debe mover ni nada, dejarla ahí. Y si es preciso, hay que moverla para proporcionar ayuda médica o para determinar si está muerta o no. Principios que deben seguir la primera persona que llega a la escena. Esa persona debe de anotar la hora y llegada que esta llega y si hubiera una víctima, determinar si la misma precisa de una ambulancia o algo. Y tomar los nombres, los datos, revisar las identificaciones de las personas. Identificación de víctimas desconocidas en la escena del crimen también tienen como encargado. Y también el suministro de las evidencias físicas del laboratorio, saberlas recolectar y búsqueda de la localización de testigos. Los informes, los expedientes, los indicios, las evidencias más frecuentes encontradas en el lugar de los hechos, o sea, todas esas cosas son importantes seguir en cuenta. Como siguiente punto tengo la cadena de custodia, de la prueba. La cadena de custodia se entiende, es el procedimiento controlado que se aplica a las evidencias físicas relacionadas con el delito desde la localización hasta su valoración por los encargados de sus análisis, normalmente perito, y que tienen como fin no viciar el manejo de ellos para que se haga evitar alteraciones sustituidas, contaminaciones o destrucciones desde la ubicación, fijación y recolección, embalaje y traslado de evidencias, sitio de suceso hasta la presentación del debate.
Al recolectar las pruebas, lo importante es el significado, el valor que se va a tener en el proceso de investigación y por medio de la cadena de custodia. Este valor va a ser relevante debido a que no se va a poder impugnar al haberse acotado el procedimiento. Objetivo de la cadena de custodia. Este objetivo es evitar que la evidencia física material sea dañada, contaminada, destruida, alterada o sustituida. En eso se carga la cadena de custodia. Es un proceso. Y así como también se clasifica en daños, o decir, evitan los daños, debe evitarse causar daños parciales a los elementos de análisis de verbigracia. Y la contaminación no debe contaminarse en un indicio con un instrumento impregnado por otro instrumento. No se puede contaminar y la destrucción se puede producir a raíz de un instrumento inapropiado. Y la alteración cuando cambian los indicios. Y sustitución, o sea, implican cambios de un indicio por otro, es decir, colocar un objeto punzante en lugar de un contuso cortante. Y mediante la cadena de custodia se pretende garantizar la autenticidad de los elementos de la prueba. Y finalmente el problema de la custodia y prevención definitiva hasta la finalización del juicio, ya sea la totalidad. Esto sirve para la recolección eh, del proceso y la importancia desde el punto de vista procesal y probatorio. ¿Por qué es importante la cadena de custodia? Primero, todos los pasos de la cadena de custodia van dirigidos a obtener certeza jurídica, minimizando el margen de error y la afectación del principio de la verdad. Y el segundo, la cadena de custodia, tal y como se ha concebido, es el medio idóneo para identificar a todos aquellos sujetos, policías, mensajeros, consejeros, choferes, etcétera, que hayan tenido desplegado sobre su evidencia algún tipo de acto o contacto de forma de integridad y por que hayan fallado. Y el tercero, la cadena de custodia sirve para determinar sin error la relación tripartita víctima sitio del suceso victimario para que el juzgador al valorar la prueba pueda tener certeza. Etapas de la cadena de custodia. Son la extracción o recolección de la prueba, la prevención y embalaje de la prueba, transporte o traslado de la prueba y así como también el traspaso de la misma, ya sea en los laboratorios y la custodia y prevención final hasta que se realice el debate. Los principios de la custodia, de la cadena de custodia, es el principio de aseguramiento de la prueba, el principio de licitud de la prueba, el principio de la veracidad, el principio de la verdad, el principio de necesidad de la prueba, el principio de detección de la contactiva, vicios de la cadena de custodia de la prueba, es decir, las cosas que no deberían de colocarse, no deberían de existir en el momento de una recolección de prueba. También lo podemos buscar en el Código Orgánico Procesal Penal venezolano. Y la interpretación previa de la escena del crimen. En la escena del crimen existen varios puntos. Para seleccionarlo está el sitio del suceso, que es donde ocurre el hecho. El autor, quien es el que comete, la víctima, que es quien sufre la perpetración del delito, y medio de comisión del delito, los instrumentos son los instrumentos empleados para cometer el delito. Los métodos de abordaje del sitio del suceso para la búsqueda de las evidencias. Estos son muy importantes los métodos para organizar la inspección y la búsqueda en lugar de los hechos, ya que el investigador debe cumplir con ciertos objetivos, es decir, desempeñar su labor con profesionalismo, tener especial cuidado con los elementos físicos de prueba que se pueden destruir, organizar la búsqueda. Para ello existen patrones ya estandarizados de búsqueda, dentro de los que se encuentra como los métodos aplicables. Es el espiral, el de las franjas, los cuadriculados y por último permite enumerar los elementos materiales de prueba para esclarecer la cantidad y conforme a ellos relacionarlos en el álbum fotográfico, croquis y respectivas actas. Es decir, también en
En el método de abordaje también existe esas descripciones. Tiene que ser una fotografía del hecho de la evidencia, que así como también un escrito, un informe, un escrito donde especifiquen todo lo sucedido y y una fotografía donde se vea lo que se realizó, es decir, la más evidencia. Están estos métodos, los métodos de búsqueda en el espiral. La búsqueda se realiza en forma de círculos simétricos. Y métodos de búsqueda en franja, es decir, en franjas. Los investigadores de este tipo de método hacen una búsqueda en material de prueba con un reconocimiento transversal. Y el método de búsqueda de cuadrícula, es decir, por cuadros, el lugar de los hechos deberá imaginarse y dividirse en cuadros pequeños. Y el método de búsqueda punto a punto, es decir, vamos a regirnos por puntos, es un método, es decir, este permite las evidencias siguiendo las manecillas de un reloj relacionado con las evidencias que vaya encontrando. Y el método de búsqueda radial es un método que debe dividirse en sectores de acuerdo con el radio de la circunferencia. Y el método de búsqueda radial y el método de búsqueda de zonas y sectores. Eso es todo. Muchas gracias.